Okay, hello everybody. Can you hear me? ¿Pueden escucharme todas? Sí, Okay, perfect. Let me share my screen. Okay, here is the topic for today. Este es el tema de hoy día. El día de hoy vamos a ver el present perfect. Como recuerdan, en nuestras clases anteriores vimos el present simple y el past simple. El día de hoy vamos a ver lo que es el present perfect, que es que se le puede decir, en pocas palabras, la forma más sencilla de explicarlo es la combinación del pasado, del presente simple y el pasado simple. O sea, para poder entender eso, tenemos que recordar lo que ya vimos en las clases pasadas acerca del pasado y el presente. Here in my screen, you can see. Here says the present perfect connects the present and the past. Como les dije, el presente perfecto conecta el presente con el pasado. Are the actions in the past that is still happening in the present. Son las acciones que pasaron, que tuvimos en el pasado, pero siguen en el presente. O más sencillo, como dice ahí, más sencillo, es algo que pasó, pero sigue pasando también. Esa es la forma en cómo se le puede explicar, ¿ok? Déjenme, le hago un poquito más grande mi pantalla. Ok, here we go. Ok, si ustedes recuerdan las clases anteriores, las dos clases que les di del presente y del presente simple y del pasado simple, es súper sencillo. Es casi la misma estructura de las oraciones, casi la misma forma, simplemente que para estas oraciones, para el pasado, para el presente perfecto, nosotros usamos el, aquí tenemos el have y has, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos en las oraciones que que usamos el presente perfecto, tenemos el sujeto, have or has, y el pasado en participio. Esto recuerden, ¿qué es el pasado en participio? Recuerden que lo que vimos en la clase anterior sobre los verbos, ¿no? Los verbos que son, los verbos, por ejemplo, el verbo work, que teníamos que en presente era work, era trabajar, y en pasado teníamos que era work, ¿no? Porque ese era un verbo regular. El pasado participio es igual. En los verbos regulares es lo mismo. Simplemente el verbo regular, el presente, como por ejemplo, como les acabo de decir, work, para pasado simple es worked y para pasado participio es worked también. La única diferencia es, como les dije, de los verbos irregulares que hablamos en la clase pasada. Tenemos, como les dije, que para los verbos irregulares teníamos que no hay una regla para seguir en sí. Tenemos que aprendernos de esos verbos de memoria. O sea, por ejemplo, el verbo más sencillo con el que más hemos trabajado y con el que más vamos a seguir trabajando a lo largo de las clases es el verbo be, ¿no es cierto? Que el verbo be era ser o estar, ¿verdad? Ese es el verbo más sencillo. Y entonces, en el pasado, ¿cómo es el verbo be? Es was or were, dependiendo de qué estamos hablando o de quién estamos hablando, de I, you, he, she, etc. Pero aquí tenemos para para el verbo to be, en participio lo tenemos been, ¿ok? Esa es la diferencia. Entonces, solo en los verbos irregulares, obviamente tenemos que sabernos cómo es la conjugación de este verbo, se podría decir. Para los verbos regulares es lo mismo, simplemente la estructura de la oración es el sujeto, have or has, el pasado en participio, que es igual que el pasado simple, y la continuación de la oración dependiendo de cómo sea la oración. ¿Ok? Eso sería la explicación más resumida sobre cómo vamos a ir llevando. ¿Ok? Aquí tenemos, es de igual manera como los otros temas, tenemos las formas en cómo podemos usar el presente perfecto es para oraciones en positive, negative, question. Presente, positivo, negativo y para preguntas o interrogativo, como los llamamos. De igual manera, como la estructura de las otras oraciones en presente simple o en pasado simple, primero tenemos el pronombre o el sujeto. Aquí cambia un poquito nada más, solo le ponemos el have y luego el pasado en participio. ¿Sí me entienden?
Pero asimismo, de acuerdo al pronombre que vayamos a utilizar. Para I, you, we, and they, utilizamos have. Para el resto, he, she, it, utilizamos has. Y el verbo en participio. Recuerden que cuando nosotros, por ejemplo, decíamos una oración en pasado simple, nosotros ¿qué decíamos? Si yo quería decir yo trabajé, I worked, ¿no es cierto? Ese era el pasado simple de yo trabajé, ¿no es cierto? Entonces, como estamos queriendo decir el, el presente perfecto de con el verbo trabajar es I have worked. ¿Qué significa? Que la traducción literal de esto es yo he trabajado. ¿Ok? Esa es la traducción en el pasado, en el participio. El participio es trabajado, jugado, ido, visitado. Ya ven, que cuando tenemos, por ejemplo, de ser, es ser, soy, fui y estado. O de trabajar, como tenemos aquí, trabajar, trabajé, trabajado. Trabajado es es el verbo en participio, es el verbo que tenemos que tomar en cuenta para hacer la estructura de estas oraciones, ¿ok? Entonces, eso es para el pronombre I, you, we, and they. Y para he, she, it, simplemente cambia el, en vez de ponerle have, le ponemos has. He has worked. Él ha trabajado. She has worked. Ella ha trabajado. It has worked. Eso ha trabajado. Entonces, así lo tenemos. Recuerden que cuando lo decíamos, si no le pusiéramos el has, ¿qué tenemos? He worked, que significa él trabajó. Y nosotros no queremos decir eso. Nosotros queremos decir él ha trabajado, ¿no es cierto? He has worked. ¿Qué significa? Que él ha trabajado, o sea que él trabajó y sigue trabajando. ¿No? ¿Entienden? Como dice aquí, que es una acción que pasó en el pasado y sigue pasando, sigue sucediendo en el presente. O sea, él trabajó, pero sigue trabajando. No es algo que él solo, si nosotros decimos que él trabajó, que la oración quede así, entonces significa que esa persona trabajó, pero ya no volvió a suceder, que ya se terminó. Si decimos él ha trabajado desde que tiene 20 años. Entonces, él empezó a trabajar cuando tenía 20 años y sigue trabajando hasta el día de hoy. Entonces, eso es porque por eso dice que es la conexión entre el presente y el pasado. ¿Ok? Ahora, si queremos la oración en negative, simplemente le cambiamos, al igual que el pasado simple, que decíamos que si queríamos decir que yo no trabajé, I did or didn't work, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué hacíamos? Si le queríamos, perdón, déjenme le pongo bien. I didn't work. Eso teníamos que significaba yo no trabajé. Aquí lo utilizábamos el didn't, ¿no es cierto? Y el verbo le dejábamos en presente. Recordemos eso. Aquí estamos haciendo, como lo estamos haciendo en el presente perfecto, le cambiamos el didn't perdón, el didn't por el haven't y or have no, por have not or haven't. Si ven, en la primera le puse have not o haven't con el apóstrofe. Eso significa es simplemente para hacerle más corta la palabra, nada más, y eso no cambia nada. Por eso están aquí las dos, porque significa que cualquiera de las dos podemos ponerle, y el verbo en participio, eso siempre súper importante. En una oración en presente perfecto nunca va el verbo en su forma base o en su forma infinitiva. Nunca puede ir solo work, ¿ok? Eso estaría gramaticalmente incorrecto, ¿ok? Siempre tomar en cuenta eso. Igual para he, she, and it, tenemos he has not worked or he hasn't worked, ¿ok? Cualquiera de las dos podemos poner. Es igual, he, she, it. Eso tenemos que recordar nada más. Cuando hablamos de él, es has. Cuando de él, ella y eso, has. Y cuando hablamos de I, you, we, and they, have. Recuerden, es igual que cuando hablábamos de I was, you were,
he was, she was, etcétera, siempre había unas que cambiaban con otras. En estas tenemos que recordar que para estas cuatro es have y para estas tres es has. Has or has not or hasn't, ¿ok? Eso es lo importante. Oh, perdón. Déjenme. Helen está ingresando. Mm, bueno, estaba ingresando Helen, pero ok. Ok, here she is. Ok, como les iba diciendo, entonces cuando tenemos que tomar en cuenta estas, cuando estamos hablando de I, you, we and they, have. Have or have not, ya dependiendo de qué oración estemos haciendo, si estamos haciéndolo en positivo, negativo. Y para he, she and it, has not or hasn't. ¿Ok? Recuerden, si ustedes quieren decir haven't, si ven aquí, porque si queremos decir como la primera forma, dice have not. Tenemos have not, que se entiende obviamente súper claro, pero si queremos decirle la segunda, tenemos un énfasis. Déjenme. Tenemos que hacerle, si queremos decir haven't, tenemos que hacerle un énfasis en la T al final, haven't, para que se entienda lo que estamos diciendo, porque porque yo puedo decir I have or I haven't, ¿ok? Tenemos que hacerle un énfasis en la última para que se entienda nuestra pronunciación. Es igual con he has not, or he hasn't, or she hasn't, or it hasn't. ¿Ok? Eso tenemos que tomar en cuenta a la hora de pronunciar. Cualquiera de las dos, repito, es válida. Cualquiera de las dos la podemos utilizar. Y para la pregunta, para question, tenemos en cambio la forma diferente. Y recuerden que cuando hacíamos una oración con tú trabajas o tú trabajaste, did you worked? I mean work, porque ya tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? En vez del did ponemos have. Have you worked? Ok, bueno, ya se entiende ahí. Have you worked? ¿Has trabajado? Or have we worked? ¿Hemos trabajado nosotros? En preguntas. Siempre si tenemos al comienzo, have, es porque significa, si tenemos el have antes del pronombre, eso significa que estamos hablando de una pregunta. Claro, obviamente no todas las preguntas van a empezar por have. Pueden haber otro tipo de preguntas que comienzan, que tenemos el have, pero obviamente tenemos un poco más del resto de la oración al comienzo, pero eso ya vamos a ver más adelante. Lo que importa es esta estructura, que tenga que ir primero el have or has, el pronombre, luego el verbo. El verbo en participio, como les digo, que el participio, recuerden siempre, es el verbo en infinitivo más ed, más d, o ied, dependiendo. Ya recuerden cómo era, el d, ed, o solo el d, o ied. Recuerden, eso ya saben, eso ya vimos en las reglas del, ah, las reglas del pasado simple, de cuando le pasamos un verbo al pasado simple, ¿ok? Entonces, hasta aquí estamos claros. ¿Quieren que les repita algo de repente para pasar a ver algunos ejemplos? ¿No? Ok, perfecto. Ok, vamos a ver ahora when to use it. ¿Cuándo lo usamos? O sea, ¿cuándo utilizamos, cuándo nos es útiles son estas oraciones? Recuerden que estas oraciones son, como les dije, que es la unión o el uso del pasado y el presente. No son, ya no es como les llamábamos a las otras present simple and past simple. Ese se puede decir que es un presente complejo. O sea, ya es una oración un poco más complicada y ya no es tan sencilla a la hora de hacer, pero obviamente tenemos que aprenderlas. Ok, vamos con las dos primeras. Tenemos pass through. ¿Qué significa? Aquí tenemos la primera, dice, I have found my t-shirt. Aquí tenemos found, este es un verbo, como pueden verlo ahí, como no le tenemos con un ed solo con el d, ¿qué significa? Que este es un verbo irregular. Ese, obviamente, si ustedes se lo saben, significa que tenemos el find, que es el verbo, perdón, el verbo en infinitivo es find. Y en el pasado simple y en el pasado participio es found. Entonces,
yo he encontrado mi camisa. Por ejemplo, aquí dice que es que lo usamos cuando el pasado es algo real, algo que ha pasado, algo que pasó y sigue pasando. Entonces dice, I have found my t-shirt. Eso significa que mi camisa estaba perdida, pero la encontré y la sigo teniendo, ¿ok? Dice, la segunda que tenemos, dice, I have watched that movie. Significa yo he visto esa película. Entonces, alguien te invita a ver una película, te dice, ¿quieres ir a ver la película? Dices, no, gracias, ya he visto esa película. Significa que tú ya la viste y entonces no tiene sentido de que tú la vuelvas a ver porque tú ya lo hiciste, ¿verdad? Tenemos otros dos ejemplos que dice en el pasado de algo que ya sucedió, o sea, de algo que ya pasó y que ya no necesita volver a pasar. Dice, I have done my homework. Yo he hecho mi tarea. Si te pregunta tu papá, apresúrate que tienes que hacer tu tarea. No, porque yo ya he hecho mi tarea. Entonces es algo ya se hizo, ¿no es cierto? Dice, you have cooked the dinner for my family. Dice, tú has cocinado la cena para mi familia. O sea, que si tú te pregunta a tu mamá, le pregunta a tu mamá, a tu hermana, dice si ya cocinaron la cena, dice, y de ahí tu hermana dice que tú ya cocinaste la cena, que tú ya has preparado la cena, entonces ya no tiene sentido de que te vayas a la cocina porque tú ya lo hiciste. Significa past finished, o sea, de que ya sucedió y que ya no necesita volver a suceder. Tenemos otra, para el past unfinished, cuando algo todavía no ha sucedido, que todavía no ha terminado. Eso sería la forma más sencilla para entenderlo. Es algo que pasó en el pasado y sigue pasando, que todavía no ha terminado. ¿Qué dice aquí? Daniel has worked in the company for a long time. Daniel, 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 ¿qué es? Daniel es he, ¿no es cierto? Por eso tenemos al Daniel, que es he has. Obviamente, ya como les dijimos, he, she and it va con has, ¿no es cierto? Daniel has worked in the company, y aquí tenemos esto, for a long time. Daniel ha trabajado en la compañía por un largo tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que Daniel ha trabajado desde hace un tiempo y sigue trabajando porque no le termina la oración. Por ejemplo, si nosotros dijéramos aquí, Daniel worked in the company. Si decimos Daniel trabajó en la compañía, ¿eso qué significa? Estamos hablando de que él trabajó, pero ya no sigue trabajando. Pero en cambio estamos diciendo Daniel ha trabajado. Daniel ha trabajado en la compañía por un largo tiempo, o sea que sigue trabajando, ¿ok? Tenemos aquí la siguiente, dice, I have lived in Macas since 2010. ¿Qué significa eso? Yo he vivido en Macas desde 2010. Aquí hay una palabra súper importante, since, significa desde. Aquí dice since, entonces significa de que desde el 2010 he estado viviendo en Macas, pero no dice que yo viví desde el 2010 hasta el 2014, por ejemplo. Si dijera que yo viví desde el 2010 until 2014, aquí ya no estaría gramaticalmente bien la oración, porque ahí tendría que ir esto, I lived in Macas. Yo viví en Macas desde el 2010 hasta el 2014. Pero como no dice, no está especificando hasta cuándo ha vivido, significa, da por entendido de que él ha vivido desde el 2010 y sigue viviendo en 2010, ¿no es cierto? Entonces, muy importante aquí, muy importante para la hora de hacer una oración en presente perfecto, hay que tomar en cuenta no solo el verbo no solo el verbo en el tiempo y el pronombre. También es importante leer el resto de la oración para entender de qué está tratando, ¿no es cierto? Ok, tenemos aquí la siguiente que dice el past result. Es algo que ha pasado, que aquí dice recent, o sea, reciente. Dice, mi hermana has just been in the city. Aquí tenemos que algo que ya vamos a ver un poquito más a fondo más adelante. Aquí tenemos esto, has just. Y aquí tenemos también otro have just. ¿Qué significa? Que acaba de pasar eso. Dice, my sister has just been in the city. Mi hermana acaba de estar en la ciudad. My sister, que estamos hablando de she, recuerden que my sister es hablando de ella, has, porque cada vez que usamos she,
tiene con has. Aquí tenemos este. Recuerden, la oración siempre tiene una estructura, pero no quiere decir que esa estructura tenga que ir al pie de la letra. Hay excepciones dependiendo de qué queremos decir. Aquí podría ir has been in the city. Mi hermana ha estado en la ciudad, ¿no es cierto? Sin esta, ¿no es cierto? Si no le pusiéramos eso. Pero estamos diciendo my sister has just in the city. ¿Eso qué significa? Que mi hermana acaba de estar en la ciudad. O sea que ha estado hace un ratito estaba en la ciudad. ¿Ok? Y tenemos I have just sent the message. Yo he enviado el mensaje. Se podría decir que esa es la traducción. Pero tenemos aquí el just que eso da un énfasis a la oración. O sea, no tiene una traducción literal. No, nosotros, si quisiéramos traducir esta oración, lo traduciríamos que yo he enviado el mensaje. Pero nosotros, como tenemos aquí con just, eso es como que le da un énfasis a la oración que dice que acabo de enviar el mensaje. O sea, te dicen, ¿envías el mensaje? Sí, acabo de enviar el mensaje. Acabo de enviarlo. ¿Ok? Eso le da un énfasis. En sí no tiene una traducción literal, pero bueno, eso ya vamos a ver un poquito más adelante para especificar de los usos de estos adverbios, porque eso se llaman los adverbios, ¿ok? Y tenemos el último para usarlo en el past repetitive, el pasado pasado repetitivo, algo que pasó y sigue pasando y que sigue pasando o que ha sucedido por mucho tiempo. Dice, my family have organized parties for many years. ¿Qué tenemos aquí? My family, ¿de quién estamos hablando? De ellos, ¿no es cierto? De ellos have organized parties for many years. Mi familia ha organizado fiestas por muchos años. ¿Ok? Have organized parties for many years. Aquí no nos da mucho contexto, pero bueno, esto aquí, con esto que tenemos aquí, significa que mi familia organizó fiestas antes y las sigue organizando por muchos años, ¿ok? Listo. Creo que con estos ejemplos ahora voy a ir a otros más en los que vamos a hablar sobre lo que les acabo de decir de este de aquí, del just. Vamos a hablar un poco más y con otros ejemplos, ¿ok? Déjenme le, perdón, déjenme le centro bien. Mm. Ok, here we go. Ok, aquí tenemos una explicación un poquito más detallada de los que son los adverbios, de adverbs, ¿ok? Aquí tenemos una lista de los que, por ejemplo, los más usados, los más comunes. Hay unos más, pero no quiero entrar en detalles porque nos vamos a confundir y no quiero alargar mucho la clase, ¿ok? ¿Para qué sirven estos adverbios? Primero, si nosotros vemos cualquiera de estos adverbios, just, already, for, since, yet, still, ever or never, significa automáticamente, si leemos eso en la oración, significa que la oración está en presente perfecto. Presente o pasado perfecto, pero bueno, el pasado perfecto ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos, pero eso significa que es una oración compuesta. Ya no es una oración simple, ya no es un presente simple, ya no es un present simple o un past simple, ¿ok? Entonces, vamos aquí, como les decíamos, tenemos para las oraciones de que algo que sucedió y ya está terminado y algo que sucedió y sigue sucediendo y seguirá sucediendo. Ok, la primera, el first ejemplo. After so many years, I have just... Ok, aquí está un poquito... Déjenme, perdón. Aquí me falta algo para que la oración se comprenda bien. After so many years, coma. Ok, dice, after so many years, I have just found the answer. ¿Qué dice? Después de muchos años, bueno, esto es solo parte de la oración. I have just found the answer. ¿Qué significa? Después de muchos años, he encontrado la respuesta. Sería la traducción literal, pero bueno, les estoy diciendo. I have just found the answer. Si ven, aquí tenemos el just. ¿Qué significa just? Short time before. Que es algo que sucedió hace poco tiempo, hace pocos minutos o hace pocas horas, dependiendo de la oración. Dice, después de tantos años que he estado buscando la respuesta, acabo de encontrarla o la he encontrado recién, ¿ok? Eso significa
eso significa el uso de just, de algo que acaba de suceder hace poco tiempo, ¿ok? Tenemos la segunda, el already, que es prácticamente lo mismo, simplemente que se lo utiliza también, es normal de usarlo, podemos utilizar este o podemos utilizar el just. Dice, the concert, estamos hablando de concert, aquí decimos que el concert, ¿qué es? El concert es it, es eso, es algo, no estamos hablando de él, de ella, de nosotros, estamos hablando de el concierto, es it. The concert has already finished. ¿Qué significa esto? Que el concierto ha terminado, que el concierto ya ha terminado. Entonces tenemos aquí el already. Como les digo, estos adverbios de adverbs no tienen, muchas veces no tienen una traducción literal, o sea que no, si la vemos en la oración, no significa que en la traducción va a ir también. Significa que esto le da un énfasis a la oración. Eso nos da a entender de que el concierto acaba de terminar hace unos pocos minutos o hace unas pocas horas, ¿ok? Dice, I've, I've already broken up my relationship. Aquí si ven, pues, tenemos hecho con la contracción, con el apóstrofe. Ahí tenemos I've, que significa lo mismo que I have. Simplemente que está hecho con el apóstrofe. Es para que le puse ese ejemplo para que sepan también. I've already broken up my relationship. Dice, yo he terminado mi relación romántica, relación de trabajo, como sea. Te preguntan, necesitamos hablar con tu compañero. No, yo no puedo porque acabo de terminar mi relación con mi compañero, ¿ok? Entonces, I've already broken up my relationship. Es algo que pasó, que ya terminó, que ya culminó. Acabo de encontrar, eh, acabo de encontrar la respuesta porque estaba buscando una respuesta, pero ya la encontré. El concierto acaba de terminar, o ha terminado, que es algo que estaba sucediendo, pero ya finalizó. Y que I've already broken up my relationship. ¿Ok? Listo. Tenemos entonces más acá abajo otros ejemplos de los unfinished sentences, de qué significa esto, de algo que sucedió pero no ha terminado todavía. O sea que puede seguir sucediendo y que podrá seguir sucediendo por más tiempo, ¿ok? Entonces, aquí que tenemos en la primera oración, Andrea has worked here for 3 years. Dice, Andrea ha trabajado aquí for 3 years. O sea que Andrea ha trabajado aquí desde hace 3 años, ¿ok? Eso es lo que tenemos aquí. Aquí dice for is a period of time. Entonces, ahí tenemos. Entonces, y cuando tenemos, si tenemos un for, si tenemos un since, si tenemos un already o un just, ¿qué significa? Automáticamente significa que esa oración tiene que ir en presente, present perfect, ¿ok? Aquí tenemos otro ejemplo parecido al primero. Andrea has worked here since 2021. Andrea ha trabajado aquí desde 2021. Como les dije en la oración de arriba, que me parece que era de que alguien vivió en Macas desde tal año, entonces es igual aquí. Andrea vivió aquí desde el 2021, pero no está especificando que eso haya terminado. Entonces, eso sigue sucediendo y entonces es una oración con present perfect, ¿ok? Vamos a la siguiente. The school bus has not arrived yet. Aquí tenemos una oración en presente perfecto, pero en negativo. Has not. Has not yet. ¿Qué significa yet? Dice at any time. Aquí tenemos algo importante. Miren, les puse en rojo perdón, les puse en rojo, ahí les tengo 3 en rojo, 2 con un menos y 1 con un más. ¿Qué significa eso? Que el yet solo va en oraciones negativas. No podemos ponerle en una oración positiva. Ahorita les voy a explicar por qué. El still y el never también tiene su regla. El still también solo para oraciones negativas y el never solo para oraciones positivas. Ya les voy a explicar por qué pasa eso. Entonces, yet. Les voy a decir la traducción literal. Dice, the school bus has not arrived yet. ¿Qué significa eso? El autobús escolar no ha llegado aún. ¿Ok? Aquí tenemos yet significa aún. The school bus has not arrived. Aquí tenemos negativo, yet.
¿Qué significa entonces? Que el autobús no vino y todavía no viene. Pero aquí dice algo, dice at any time up to now, que significa que no llega todavía, pero puede llegar en cualquier momento. O sea, esto lo usamos cuando algo va a pasar repentinamente en unos minutos o, o así más o menos, ¿ok? Dice, the school bus has not arrived yet. El bus no llegó, pero puede llegar en cualquier momento. El autobús escolar no ha llegado aún, ¿ok? Dice, tenemos otra. She still hasn't responded my email. Dice, she still, también igual que yet, solo para oraciones negativas. ¿Ok? Dice, emphasize something that hasn't happened. Enfatiza algo que no ha pasado aún. Dice, she still hasn't responded my email. ¿Qué significa esto? Ella aún no ha respondido mi email. ¿Ok? Aquí tenemos still. Entonces eso le está enfatizando de que tú estás esperando para que te responda tu email, pero ella todavía no lo hace. She still hasn't. Ella aún no ha respondido. ¿Ok? She still hasn't. Recuerden siempre solo para oraciones en negativo. El hasn't y el yet. ¿Ok? Dice, tenemos el siguiente ejemplo. It's the first time I've ever eaten sushi. ¿Qué dice? Es la primera vez que he probado sushi. Ok, aquí tenemos un ever. Ok, ¿qué dice ever? Experiences in someone's life. Estamos hablando de la experiencia en la vida de alguien, de que pasa por primera vez o de que recién está sucediendo después de mucho tiempo, de que has esperado por algo que suceda por mucho tiempo. Ese lo utilizamos para eso, ¿ok? Dice, es la primera vez que he probado, que yo he probado sushi. ¿Ok? I've ever eaten sushi, ¿ok? Aquí lo tenemos. Listo, vamos a la siguiente. Aquí tenemos otra que utilizamos el ever. Aquí tenemos en una pregunta, en una question. Como les decíamos, have, como es pregunta, ahí automáticamente nosotros ya sabemos que have tiene que ir al comienzo de la oración o antes del pronombre y el verbo. Ahí ya sabemos que estamos preguntando. Have you ever been to Quito? ¿Has estado alguna vez o has experimentado alguna vez de estar en Quito? Eso sería más o menos la traducción para que nosotros lo entendamos, ¿no? Have you ever been to Quito? ¿Has estado en Quito alguna vez, ¿no es cierto? Aquí eso es muy importante. Ok, la siguiente. She has never been there. Ella, aquí tenemos, miren, el never. Aquí, ¿qué les dice el never? Que es algo que se utiliza solo en oraciones positivas. O sea que nosotros no podemos utilizar en la misma oración has not ever. Esto no puede suceder. Es una oración que tiene has not ever, está gramaticalmente incorrecta. No puede ir. Dice, she has never been there. Ella nunca ha estado ahí. Si le preguntan, dice, ¿tú has estado por alguna vez en Quito? No, ella nunca ha estado en Quito. Pero si le quisiéramos poner esta oración en negativo, no le podemos utilizar el never, porque la oración en never solo va con el has en positivo, nada de negativo, ¿ok? Y tenemos aquí la última que dice, How long have you known each other? Dice, ¿por cuánto tiempo? Esto sería la traducción así, how long, ¿por cuánto? O ¿desde cuándo? Have, y como tenemos aquí you, cuando hablamos de you es you have or have you, dependiendo la pregunta, o have not you or you have not, ¿ok? Known es el verbo en participio para el verbo known, know, para el verbo conocer. El verbo conocer en presente es know y para traducir, para ponerlo en participio es known, ¿ok? Dice, how long have you known each other? Dice, ¿por cuánto tiempo o desde cuándo tú te has conocido con otra persona? Déjeme aquí le cambio porque esta es una palabra un poco más compleja. How long have you known your friend? ¿Ok? Listo. Aquí es más sencilla. Dice, How long have you known your friend? ¿Por cuánto tiempo o desde cuándo has conocido a tu amiga o a tu amigo? Dependiendo de quién estamos hablando. Dice, How long. Aquí tenemos, como les dije, el verbo,
el have or has tiene que ir antes del pronombre y del verbo en pregunta. Pero aquí, como les dije anteriormente también, dependiendo de qué clase de pregunta que estamos haciendo, puede ir o como no puede ir algo antes de have en una pregunta, ¿ok? Listo. Vamos unas indicaciones más para ya pasar a una actividad, ¿ok? Dice, when not to use it. Cuando no usamos el present perfect, ¿ok? Aquí tenemos en el primer cuadro, dice en unfinished time y en el segundo cuadro tenemos en finished time. O sea, ¿qué significa? Que esto no expresa un tiempo o no expresa una fecha. Puede ser la semana pasada. Si, por ejemplo, si queremos expresar de la semana pasada o esta semana, aquí tenemos un ejemplo, dice, I've talked to Maria 3 times this week. ¿Qué dice aquí? Dice, yo he hablado con María 3 veces esta semana. Ahí utilizamos el presente perfecto porque estamos hablando de esta semana. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros no estamos especificando de cuántos días exactamente hablamos porque esta semana todavía no termina. Es un no time expression. No estamos especificando un tiempo determinado. ¿Cómo lo estamos haciendo en la segunda oración? ¿Qué dice aquí? I talked, o sea, yo hablé con María 3 veces la semana pasada. O sea que la semana pasada yo hablé 3 veces con ella. Entonces yo ya estoy estableciendo cuántas veces exactamente hablé y que eso, yo solo hablé 3 veces la semana pasada y punto. No volví a hablar con ella entonces. Entonces aquí que estamos diciendo en la primera, dice, yo he hablado con María 3 veces esta semana. O sea que yo hablé 3 veces esta semana con ella y puedo seguir hablando porque todavía ni siquiera termina la semana y etcétera, ¿ok? La segunda oración. Dice, how long, aquí es muy importante, este tiene muy importante cuando le utilizamos este. How long have you known each other? ¿Cuánto tiempo o desde cuándo se han conocido ustedes dos? O sea, ¿desde cuándo se han conocido ustedes? ¿Ok? Y aquí que tenemos en la segunda, aquí tenemos when. Yo le resalté el when porque este es súper importante. Dice, when did you meet Carl? ¿Qué significa eso? ¿Cuándo tú conociste a Carlos o a Carl? Entonces, eso ya nos está diciendo de algo que pasó en el pasado, pero ya no va a volver a pasar, porque si tú ya conociste a Carlos, tú ya no lo vas a tener que volver a conocer, ¿verdad? Entonces, tú ya conociste, por eso decimos when, es algo que pasó y ya no vuelve. En cambio, la primera oración que tenemos acá dice, ¿desde cuándo le has conocido? ¿Desde cuándo se han conocido ustedes? How long have you known? Aquí está mal, déjenme pongo este, perdón. Aquí está no, pero el no es el presente infinitivo. Les estaba diciendo que es el infinitivo, entonces have you known, ¿ok? Listo. Y el último ejemplo para que entendamos cuándo no podemos utilizarlo es este súper sencillo. Dice, have you ever visited Quito? Dice, ¿has visitado alguna vez Quito? Entonces aquí tenemos el ever, como les digo, que siempre cuando tenemos esto, ya más o menos nos damos una idea de qué tipo de oración estamos hablando, ¿ok? Have you ever visited Quito? ¿Has visitado alguna vez Quito? Y la segunda que tenemos, when, al igual que la de acá arriba, when did you visit Quito? ¿Cuándo visitaste Quito? O sea, estamos queriendo saber una fecha específica o un día específico, estamos hablando de un tiempo exacto del cual queremos saber, ¿ok? Listo. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque necesitamos avanzar. Quiero pasar a hacer un collaborative task, una tarea entre nosotros, o sea, participando todos. De repente, alguna pregunta, algo que no les haya quedado exactamente claro, si no pasamos al ejercicio y que lo vamos a hacer entre todos. ¿Alguien tal vez? No. ¿No? Ok, perfecto. Ok, déjenme cierro esto y déjenme let me share my screen. Ok. Esta no es esta. Ok, aquí tenemos una tarea recuerdan que yo les hablé que yo les tenía que dar unas tareas dependiendo, perdón, que yo les daba los temas dependiendo con el libro que tenemos que seguir el Ministerio de Educación. Entonces,
Yo no había utilizado todavía el libro porque en el libro de una ya me empieza dando tareas en las que tenemos que utilizar el presente simple y el presente perfecto. Entonces yo tenía que primero enseñarles el presente simple y de ahí para poder hacer una tarea de aquí, porque esta está mezclada o esta tiene esta tarea. Tenemos que identificar tenemos que identificar si usamos el presente simple o el presente perfecto. Y dependiendo de eso tenemos que ir llenando, ¿ok? Ahorita entonces, entre todos, espero que me colaboren, espero que participen. Vamos a ir haciendo, yo les voy a ir, como tenemos poco tiempo, yo voy a ir diciéndoles en inglés y en español lo que tenemos aquí en esta pequeña tarea, traduciéndoles y ustedes me van diciendo qué debería ir, si debería ir el presente perfecto o el presente simple, ¿ok? Listo. Aquí que tenemos, sí me están viendo, me cogieron, pero sí me están viendo la tarea que estoy mostrándoles, ¿verdad? Sí, sí. Sí, All right, perfect. Ok, tenemos en la primera, dice, Our basketball team has won. Ok, ahí ya sabemos principalmente de una, ya sabemos qué, que es una oración en presente perfecto, ¿ok? Porque tenemos el has won. Tenemos el has que significa, perdón, el won que significa ganar, que es del verbo ganar, pero en participio es won, ¿ok? Es un verbo irregular, ¿ok? Dice, nuestro equipo de básquetbol ha ganado el campeonato interescolar de nuevo, dice aquí. Aquí ya, por eso ya, aquí tienen un again, eso significa de que es algo que pasó y que volvió a pasar. Entonces ya automáticamente ya sabemos que es algo repetitivo, entonces obviamente tenemos que, sabemos que hablamos del presente perfecto, ¿ok? Ya, listo. Entonces, y siguiendo este mismo, dice, it's the third time our players, dice, es la tercera vez que nuestros jugadores han jugado y han ganado este importante evento deportivo. Entonces aquí tiene que ir igual como tiene acá arriba. Entonces, déjenme, perdón. Como estamos hablando de lo mismo, aquí tenemos en el cuadro, en el banco de posibles paradas, tenemos el win por dos, o sea, significa que vamos a usarlo dos veces y aquí sería lo correcto usarlo dos veces. ¿Por qué? Si lo traducimos utilizando el won, ¿qué dice? Dice, nuestro equipo de básquetbol ha ganado el campeonato interescolar de nuevo. Es la tercera vez eh, que nuestros jugadores han ganado el trofeo y han ganado este importante evento deportivo. Entonces, obviamente, como les dije, en esta tenemos que ponerle el verbo won, utilizar el verbo win, que es won, ¿verdad? Pero ¿qué Sí. tenemos que ponerle aquí? Has or have. ¿Alguien? has. Has, Ah, exacto. Claro, porque igual que en la primera de acá arriba dice, aquí arriba tenemos our basketball team, nuestro equipo de, mm, de básquetbol y acá estamos hablando de nuestros jugadores. Igualmente, entonces, ok, oh, perdón. Listo, vamos otra. Vamos acá abajo. Dice, the majority of schools families, tenemos el espacio, the Arts Festival this year. Dice, la mayoría de los padres de familia, el Festival de Artes de este año. Entonces ahí estamos hablando del verbo. Dice que la mayoría de los padres de los familiares de la escuela han asistido, se podría decir, o han ido o han estado presentes en el festival de arte este año, ¿ok? Dice, pero ¿qué podría ser ahí? Alguien, tal vez, ¿qué podría ir? ¿Presente perfecto o el presente simple? Tienen que tomen en cuenta la parte del final, dice this year. Cuando decimos este año, estamos hablando de qué, como les dije de rato, estamos hablando de algo que pasó este año,
pero no está especificando de que ya se ha terminado. Entonces es posible que pueda volver a pasar, ¿no es cierto? Dice, la mayoría de los estudiantes, la mayoría de los padres de familia asistieron o han asistido este año al festival al festival de artes, ¿no es cierto? Entonces es algo que pasó porque sí, porque empezó a pasar de que de los papás de la familia empezaron a venir, pero todavía falta que se termine el año, entonces pueden asistir todavía a los que todavía a los eventos que todavía faltan por venir, ¿ok? Entonces, de igual manera, estamos hablando de que, ¿y aquí de quién estamos hablando? ¿Qué tendría que ir? ¿Has or have? Have. 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 Have, muy bien. ¿Por qué hablamos de have? Porque estamos hablando de they, o sea, estamos Ellos. hablando de ellos, ¿no es cierto? Have, ¿cuál verbo iba a ir aquí? Will, like, send, be, attend. Have attended. Es un verbo, ¿cómo es? Es un verbo pasado participio. Es un verbo regular, entonces el verbo regular, como siempre, dependiendo del verbo, le aumentamos la ed y ed dependiendo de la regla, ¿no? Ok, listo. This is awesome. Esto, ok, vamos a ir traduciendo. Dice, la mayoría de los familiares de la escuela han atendido al Festival de Artes de este año. Esto son noticias increíbles, ¿ok? Entonces, esas son noticias, dice students, tenemos aquí un espacio, tenemos already, el already, ¿qué nos dice? Nos dice que entonces es una oración en presente perfecto, ¿verdad? Porque como les dije, cuando tenemos el already, cuando tenemos yet, cuando tenemos still, cuando tenemos just, etcétera, eso ya nos da una idea de qué clase de oración estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos aquí el already, ¿qué tiene que ir acá? Antes del already, ¿qué tenía que ir? ¿Recuerdan? Tiene que ir el have o el has. Recuerden la estructura de la oración. Estamos hablando de una oración positiva en presente perfecto, entonces tiene que ir el have, luego tiene que ir obviamente el adverbio que le estamos incluyendo aquí y de ahí va el verbo en pasado participio. Entonces aquí tenemos los students. ¿Qué tiene que ir? Have or has? Have. Have, exacto, perfecto. Porque estamos hablando de ellos, ¿no es Ellos. cierto? Ok, perfecto. Dice los estudiantes, eh, students have already, aquí la última parte dice a las familias una nota de agradecimiento. Entonces, ¿qué pueden estar haciendo los estudiantes? Los estudiantes pueden estar escribiendo, pueden estarles enviando, pueden estarles algo así, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos, no tenemos escribir, tenemos send, que es enviar, ¿no es cierto? Entonces, enviar es un verbo, es un verbo irregular. Entonces, es un verbo irregular, el pasado participio de enviar es sent, ¿ok? Sent. ¿Cómo quedaría entonces aquí? Los estudiantes ya acaban de enviar, han acabado de enviar una carta de agradecimiento a las familias, una carta de gracias, ¿no es cierto? Dice, listo. Vamos a la siguiente para continuando. Dice, nuevos científicos de todas las edades en Windmill. Ok. La escuela las ferias de ciencia de la escuela siempre, dice, las ferias de ciencia de la escuela siempre, dice, la creatividad y el amor por el diseño de los estudiantes. Entonces, aquí tenemos, como vemos, no tenemos ningún indicio de que la oración vaya en presente perfecto porque no tenemos ningún adverbio, no tenemos en la continuación de la oración algo que nos indique de que pasó y de que ya no va y que ya va a volver a pasar o algo así, porque dice, simplemente dice, la feria de ciencia de la escuela siempre, dice, podría ser siempre motiva o aquí el verbo es show. Claro, show, siempre muestra, ok. La feria de ciencia de la escuela siempre muestra
la creatividad y el amor de los estudiantes por el diseño. Aquí no dice de que la feria de ciencia, si quisiéramos decir que la feria de ciencia ha mostrado la creatividad de los estudiantes, tendríamos que ponerle algo que le haga entender de que estamos en presente perfecto. Entonces, ¿qué podríamos poner? La feria de ciencias siempre ha mostrado la creatividad de los estudiantes desde el 2010 o desde que iniciamos este proyecto, podría ser, since, ¿ok? Eso nos ayuda para entender si estuviéramos hablando de un presente perfecto, ¿ok? Entonces aquí simplemente, como estamos hablando de oraciones en presente simple y en presente perfecto, entonces aquí simplemente tenemos que ponerle en presente simple, que el presente simple es shows, ¿verdad? Ujú. Sí. Listo. Ok, porque estamos hablando del presente simple, recuerden. Así que, listo. Ok, vamos más abajo. Dice, en esta ocasión, on this occasion, a 10th grade girl, una chica del 10º grado, dice algunos software innovativos para para el aprendizaje del inglés en una forma divertida. Dice, en esta ocasión, una chica de 10º año, dice, algunos software innovativos para el aprendizaje del inglés en una forma divertida. Dice, aquí tenemos que tomar en cuenta el comienzo de la oración. ¿Qué tenemos en el comienzo de la oración? On this occasion. Dice, en esta ocasión. Entonces nos está hablando de que en esta ocasión está pasando algo, pero nos está también diciendo de que en ocasiones pasadas pasó, pero de una forma diferente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hablamos? Una oración en presente perfecto, ¿no es cierto? Aquí el verbo es, en esta ocasión, una chica innovative software es attended a right show, create, ha creado, ¿ok? Dice, en esta ocasión, una chica del 10º grado ha creado algunos softwares innovativos para aprender inglés de una forma divertida, ¿ok? Entonces, ¿aquí qué va? Has or have? Has. Has, ¿verdad? Porque Has. estamos hablando de ella. Has Sí. created. Es un verbo, el verbo create, el verbo crear es un verbo regular, entonces ya como les dije, el pasado es el pasado y el pasado participio es igual, ¿ok? Listo. Dice, vamos más acá abajo, dice, it's a fact that most students, es un hecho que muchos estudiantes, nuevas tecnologías y las lecciones de computadora. Listo. Aquí no tenemos ningún indicio de que no tenemos ningún already, no tenemos ningún just, nada de eso que nos pueda indicar de que tenemos una oración en presente perfecto, ¿verdad? Porque aquí, y leyendo la oración, el resto de la oración no nos dice, no nos da ninguna indicación de que es algo porque dice, es un hecho que la mayoría de los estudiantes, nuevas tecnologías y las lecciones de computadora. Entonces, aquí déjenme ver cuál verbo nos falta. Puede ser most students like new technology. Ok, sí. Dice, es un hecho que muchos estudiantes les gustan las nuevas tecnologías y las lecciones de computadora. Ese yo le veo que es la respuesta más acertada, sí. Entonces, es un hecho que la mayoría de a muchos estudiantes les gustan las nuevas tecnologías y las lecciones de computadora. ¿Qué clase de oración es? ¿Presente simple o presente perfecto? Presente simple. Presente simple. Presente simple. Ujú. Entonces, ok, listo. ¿Y qué tenemos abajo? Dice, the school, tenemos el espacio, new ones yet. ¿Qué tenemos ahí? ¿Tenemos algún indicio? No. Recuerden, tenemos aquí el yet. ¿El yet en qué lo usábamos? Lo usábamos cuando decíamos que algo no pasaba aún, pero que estaba a punto de pasar. ¿Recuerden? Les di un ejemplo con el adverbio yet. Entonces, dice la escuela, nuevos aún. Podría ser comprar. Tenemos comprar, buy, ok. Tenemos buy. Aquí tenemos, entonces, la escuela
estamos hablando de have or has. Aquí estamos hablando de la escuela. Entonces es eso. Have. Cuando hablamos de eso o de este, hablamos de Has. has. Exacto. Has. Has. Recuerden aquí, ¿qué les dije de cuando era una oración que utilizábamos yet? Solo para Oración oraciones. negativa. Exacto, solo para oraciones en negativo. Entonces puede ir has not or hasn't Then. or hasn't. Ok. Ok, el verbo buy, el verbo comprar es un verbo irregular. Entonces el verbo irregular, en el pasado participio es buy, bought. El verbo es así. Lo escribimos have, Both. have bought. Ok, ¿qué significa? Que lo traducimos, la escuela no ha comprado aún las nuevas. The new ones yet. Las nuevas. Ok, listo. Dice, tenemos aquí la otra. Dice, the school already, espacio. Ok, aquí tenemos un espacio y aquí tenemos otro espacio. Aquí, como, ¿cuál se parece? Se parece como esta de acá arriba, la que teníamos de los estudiantes have already sent. Ya es súper sencillo, ya que nos está diciendo ahí que tenemos una oración en presente perfecto, ¿no es cierto? Ok, en presente perfecto, has already its doors to new students. Déjenme ver cuál puede ser. Aquí ya tenemos esta, ya tenemos esta. B, no. Close. Porque estamos hablando de las Sí, puertas, obviamente. Lo más sencillo es de que lo más... Ok. Ok, aquí tenemos, entonces, ¿qué tenemos aquí? Has or have. Estamos hablando de la escuela. Has. Has, exacto, porque estamos hablando de la escuela, ¿no es cierto? Y la escuela Esto. es it or es, ¿ok? Have already closed, cerrado. Es un verbo es un verbo regular, entonces simplemente como lo escribimos el verbo en pasado simple, ¿ok? Es closed igual. La escuela ya ha cerrado las puertas para nuevos estudiantes, ¿ok? Admisiones para el nuevo año académico, dice, are now over. Las admisiones para el nuevo año académico están terminadas. Aquí tenemos B. Se han terminado. Sí, porque en este no tenemos ningún indicio de que nos diga que la oración es que la oración es perdón, que la oración es en presente perfecto. No tenemos nada que nos diga de la oración, ni tampoco tenemos ningún adverbio. Entonces, admissions, estamos hablando de algo en plural, entonces es are. Listo. Y la última es, déjenme, arrive, and ¿tenemos otro más? No, solo arrive. Entonces ok, la última tenemos arrive. Listo, aquí tenemos, dice, the school principal is still on vacation. Aquí tenemos un indicio, still on vacation. She, espacios, from Houston, Texas yet. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Dice, la directora o el director de la escuela está aún en vacaciones. Entonces, es la directora, porque estamos hablando de she. La directora de la escuela está aún en vacaciones. Ella, espacio, aquí decíamos que era arrive, entonces es, eh, que no ha aterrizado aún o que no ha llegado aún de Houston, Texas, yet. Entonces, aquí tenemos yet. ¿Qué decíamos que cuando es yet? Es La una oración oración negativa. exacto, la oración siempre tiene que ir en negativo. Entonces, hablamos de had or have, Has not. has, Not. has not or hasn't. Cualquiera de las dos, recuerden, has not or hasn't. Aquí decíamos que era arrive, el verbo llegar o aterrizar o el verbo, listo, arrive. Así es. Sí, arrived. Listo. Dice, la directora de la escuela sigue de vacaciones. Ella aún no ha llegado, aún no ha llegado de Houston, Texas. Aún. Este yet aquí al último no nos
casi no es muy necesario de traducirlo literalmente, pero ya nos da la idea de que tiene que ser en negativa la oración, ¿ok? Listo. Déjenme, creo que con eso ya terminamos porque se nos acaba el tiempo. Stop share. Listo, déjenme ver qué horas tenemos. Ok, listo. Ok, chicas, se nos acabó el tiempo, no puedo darles, tenía una actividad más, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, entonces continuaremos con otro tema el día de mañana.